El trabajo que vamos a ver hoy es este, que es anticoagulación con o sin clopidogrel luego de la colocación de un TAVI. Esto se publicó en el New England este mes. El trabajo, como introducción, establece que el TAVI, entre sus complicaciones más importantes, presenta un riesgo de sangrado mayor de 3 a 13% y de accidente cerebrovascular de 1 a 12% en el primer año post-implante. Las guías de práctica clínica actualmente basan, en opinión de expertos, la recomendación de utilizar antagonistas de vitamina K con o sin aspirina o clopidogrel en pacientes que tengan indicación formal de anticoagulación luego de la realización de un TAVI. El agregado de los agentes antiplaquetarios se fundamenta en la intención de disminuir el riesgo trombótico de la válvula. Sin embargo, su efecto sobre el sangrado no ha sido adecuadamente estudiado. Este estudio presenta los resultados de una de las dos cohortes que forman parte de un estudio más grande que se llama Popular TAVI. O sea, lo que dicen es que, brevemente, que las guías en pacientes con indicación formal de anticoagulación, como por ejemplo los pacientes con FA, sugieren continuar con el tratamiento anticoagulante y agregar, o no, es como que no queda muy claro, pero sugieren agregar 3 a 6 meses de aspirina o clopidogrel. Y esto está basado todo en, son todas recomendaciones 1C, o sea, son todo opinión de experto, y no hay trabajos fundamentados que sugieran si es realmente mejor o no agregar aspirina o clopidogrel al tratamiento de anticoagulación. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo que se presenta fue evaluar el efecto sobre los eventos de sangrado del agregado de antiplaquetarios al tratamiento anticoagulante durante los primeros 12 meses luego del reemplazo valvular aórtico por TAVI. El diseño del estudio popular es un estudio aleatorizado, abierto, con grupos paralelos. Esto lo que quiere decir es que tiene dos grandes cohortes, la A y la B. La cohorte A es aquellos pacientes que no tienen indicación de anticoagulación y se decide anticoagularlos por el TAVI. Ese es un grupo que no se presenta en este estudio. Y la cohorte B son los pacientes que tienen indicación de anticoagulación, como FA, por ejemplo, y se les agrega o no clopidogrel al tratamiento durante los primeros 3 meses. Lo que vamos a ver ahora es esa cohorte, el grupo B, que son los que tienen indicación de anticoagulación. Es multicéntrico, es todo en Europa y está realizado con los fondos de la Organización Holandesa para Investigación y Desarrollo de la Salud, sin participación de representantes de la industria. Los criterios de inclusión eran todos los pacientes con indicación de TAVI, determinado por el Heart Team de cada institución, elegibles para ser incluidos. Previo a la aleatorización, los pacientes eran divididos en estas dos cohortes que les comenté, que se conocen como la A y la B. Los criterios de exclusión eran el implante de un stent 3 meses previos al TAVI o de un BMS un mes previo al TAVI, porque esto iba a determinar que tuvieran requerimientos de doble antiagregación y eso los dejaba fuera de este estudio. Lo mismo si habían tenido alergia o antecedentes de efectos adversos inaceptables debido al clopidogrel. Todos los pacientes de la cohorte B, que es la que vamos a conocer hoy, se encontraban recibiendo anticoagulación antes del inicio del estudio. El paciente debía continuar con el anticoagulante que ya tenía indicado. Algunos tenían, el 75% de los pacientes tenía inhibidores de la vitamina K y el 25% tenía anticoagulantes directos. Al momento de la aleatorización se asignaba razón de 1 a 1 a recibir 3 meses de clopidogrel o seguir solo con la anticoagulación. La decisión de suspender o continuar la anticoagulación periprocedimiento dependía de cada centro. Y en los pacientes asignados a clopidogrel se realizó una carga de 300 miligramos, permitiéndose suspender el clopidogrel un mes antes o un mes después de los 3 meses que establecía el protocolo. Las visitas fueron a los 30 días, a los 6 meses, que se les realizaba un ecocardiograma, y a los 12 meses. Como objetivos primarios fueron determinar todos los eventos de sangrado y los sangrados no relacionados al procedimiento. Para esto se utilizó la definición BARC-2 para definir sangrado como amenazante de la vida, sangrado mayor o sangrado menor, pero algo que después van a ver que es una de las grandes críticas que tiene el estudio, los sangrados relacionados al procedimiento, que es todo un tema cuando se lee sobre hemorragias pericolocación de TAVI, usaron una definición distinta que es la BARC-4. Solo para repasar, para que quede claro, la definición BARC-4, no sé si ahora la están viendo, pero se las leo igual, dice que un sangrado relacionado al procedimiento es aquel sangrado que genera
una hemorragia intracraneal dentro de las 48 horas que lleva a la reapertura de la esternotomía para poder controlar el sangrado, que requiere más de 5 unidades de transfusión de sangre debido al sangrado, o que lleva a la colocación de un tubo torácico para manejar el sangrado. Lo cual deja fuera, por ejemplo, el taponamiento cardíaco, el derrame pericárdico sin taponamiento o el hematoma retroperitoneal. O sea, todas esas formas de sangrado no iban a ser consideradas en este estudio como sangrados periprocedimiento. Periprocedimiento no, perdón, como sangrados secundarios al procedimiento. Bien. Después hubo también un objetivo secundario que incluía un compuesto de muerte cardiovascular, sangrado no relacionado al procedimiento, ACV de cualquier causa o infarto de miocardio, y otro compuesto de muerte cardiovascular, ACV o infarto de miocardio. La hipótesis fue que la anticoagulación sola sería superior a la anticoagulación más clopidogrel en cuanto al riesgo de sangrado y no inferior en relación a los otros objetivos. Se calcularon los tamaños muestrales para demostrar con suficiente poder los objetivos primarios y secundarios. Se estimó una incidencia de sangrado de 18% entre los que recibían ACO solo y 36% entre los que recibían ambos tratamientos. Estos estimados fueron basados en la bibliografía existente. Calcularon que iban a necesitar un máximo de 296 pacientes para poder demostrar un margen de no inferioridad de 7,5% de diferencia absoluta, lo cual también ya mostraba cierta dificultad en la interpretación de los datos, porque proponían como no inferior una diferencia de hasta 7,5% más de eventos isquémicos o de muerte, que también fue muy criticado posteriormente. Sin embargo, no alcanzaron los valores que habían precalculado, ni los criterios de distribución de riesgo, y por lo tanto tuvieron que modificar el análisis luego de hecho el estudio. Lo cual también ya, les voy adelantando, pero digamos, representa una de las grandes críticas a este estudio. Bueno, se seleccionaron 326 pacientes que fueron aleatorizados. De esos se perdieron 7 en el grupo de anticoagulación solo y 6 en el grupo de anticoagulación más clopidogrel, quedando 157 pacientes para el análisis de la anticoagulación sola y 156 para la anticoagulación más clopidogrel. Acá está la tabla de las características de los pacientes, donde ven que la edad era obviamente una edad avanzada, en promedio 81 años, 70% aproximadamente de los pacientes eran mujeres, perdón, 70% no, 44% y 45% aproximadamente eran mujeres. La indicación del TAVI era en general por estenosis aórtica con flujo normal y con altos gradientes. Las bajo flujo o bajo gradiente representaban el 30% de la indicación. Y después, como formas más raras de indicación, era la regurgitación aórtica pura o una combinación de las anteriores. El 95% de los pacientes tenía fibrilación auricular, el 70% era hipertenso, casi 30% eran diabéticos, entre el 40 y el 45% tenían enfermedad coronaria, poco infarto previo, tenían entre 9 y 13% de infarto previo, y bueno, los grupos estaban balanceados. Lo que nos queda aclarar es con fracción de eyección conservada entre el 60% aproximadamente, un 30% con una función entre el 30 y el 50, y con menos de 30 solamente un 8%. Los outcomes del trabajo, que era lo que buscaban, acá compara inicialmente sangrado de todas las causas, mostraba que aquellos que tuvieron anticoagulantes solos, y recuerden que en anticoagulantes están todos los anticoagulantes, tanto los anticoagulantes con antivitamina K como los directos, presentaban un sangrado total de 21,7%, mientras que en el grupo que se agregó clopidogrel, la cantidad de sangrado fue de alrededor del 35%. Esto obviamente demostraba ya
cierta superioridad del tratamiento de anticoagulación solo con respecto a los sangrados. Cuando descartaban los sangrados relacionados al procedimiento, se veía la misma diferencia a favor del tratamiento con anticoagulación solo. Los outcomes secundarios no tuvieron el mismo poder, si bien hubo una tendencia hacia demostrar cierta superioridad de la anticoagulación sola contra la anticoagulación con clopidogrel, sobre todo en el combinado que incluía a las hemorragias y dentro del combinado secundario. Esto ya se pierde cuando sacan los sangrados y se quedan solo con los outcomes isquémicos. La muerte de cualquier causa fue similar en los dos grupos. El stroke fue similar en los dos grupos, con un 5% 5 a 6% de incidencia en ambos grupos, un solo ACV hemorrágico en el grupo de anticoagulación sola, hubo un infarto en cada uno de los grupos, y las hemorragias que amenazaban la vida según la clasificación BARC-2 fue más frecuente en el grupo con anticoagulación y clopidogrel. Esto lo que muestra son las mismas curvas de un poco lo que acabamos de ver, que este es el porcentaje acumulado de pacientes que presentaron sangrado. La línea roja son los que tienen anticoagulantes más clopidogrel, la línea azul son los que tienen solo anticoagulantes, y esto es el riesgo de presentar sangrados en esos mismos pacientes. Claramente se ve como las curvas se separan, y estos son los dos outcomes que mostraron diferencias significativas claramente. Esto es una tabla que viene asociada en el suplemento que también se publicó junto con este artículo, que me parecía que lo más interesante era por ahí observar esto. Dentro de los grupos que tenían los anticoagulantes, es la cantidad de pacientes que tenían anticoagulantes directos, y los que usaban anticoagulantes directos claramente favorecían más que la diferencia entre aquellos que usaban antivitamina K. ¿Qué quiero decir con esto? Los anticoagulantes orales solos son mejores que los anticoagulantes con el clopidogrel, pero que esta diferencia era más significativa con los anticoagulantes directos que cuando se evaluaba solo con los anticoagulantes antivitamina K. Sin embargo, como esto no era un objetivo primario, esto solamente sirve para generar hipótesis, no podemos sacar una conclusión específica a partir de esto. De hecho, sabemos que hay un artículo reciente que comparaba, si no me equivoco, el dabigatran con osinaspirina, y hubo que suspenderlo porque los que tomaban dabigatran presentaban mayor sangrado que los que no tomaban. Bien, después el resto, la verdad es que muestra cosas muy similares y no requiere quizás tanta discusión. Respecto de las causas de la muerte de causa cardiovascular, los sangrados y los strokes, lo que habíamos demostrado, la diferencia era significativa porque tenían agregado el sangrado, y esa significación se pierde cuando se quedan solo con el compuesto de muerte cardiovascular, stroke isquémico o infarto de miocardio, donde esa diferencia se pierde y no parece haber una superioridad del tratamiento con anticoagulación solo frente al tratamiento con el agregado de clopidogrel. En la discusión, los autores proponen que el uso de anticoagulantes solo se asoció a menor incidencia de sangrados graves comparado al uso de anticoagulantes más clopidogrel, que la mayoría de los sangrados ocurrió en las primeras semanas post procedimiento, que la mayoría de los eventos ocurrió durante el primer mes luego del procedimiento, durante el tiempo en el que se estaba administrando el clopidogrel, y esto les parece que es algo muy significativo para discutir, porque ahí empiezan a reflexionar sobre el diseño del estudio, ya que el seguimiento es a 1 año, pero lo que ellos esperan, el tiempo en el que realmente esperan que se observen diferencias en el sangrado, es en el tiempo en el que reciben la antiagregación más la anticoagulación.
Aunque no puede asegurarse por el diseño del estudio, impresiona que el tratamiento con anticoagulantes solos sería no inferior respecto del riesgo de eventos trombóticos y muerte por causas cardiovasculares. Esto lo destacan, yo creo que lo más importante es recordar que debido al diseño del estudio no puede asegurarse este comentario que hacen los autores. Las guías actuales recomiendan el uso de antagonistas de vitamina K con o sin el agregado de un antiplaquetario por 3 a 6 meses en pacientes con indicación de anticoagulación, basado en el riesgo trombótico aumentado hasta la epitalización completa de la válvula. Y todo esto debemos recordar que es opinión de experto y que está basado sobre todo en una transferencia directa de los conocimientos que tenemos sobre los stents y no de estudios puntualmente realizados sobre las válvulas biológicas o dentales. En los pacientes con TAVI y FA, el riesgo de ACV es de 3 a 12% en el primer año, siendo que un cuarto de los casos ocurre entre las primeras 24 horas, que son los casos que normalmente se asocian a embolización de placas cálcicas durante la realización del procedimiento y el primer mes. Y no se observó diferencia entre los grupos en riesgo de stroke. Como limitaciones, obviamente por ser un estudio abierto, no está exento de riesgo de sesgo, sobre todo de reporte. Presentó dificultades en la interpretación estadística de los datos, esto digamos, no es para ahondar, pero el hecho de que no hayan podido cumplir la proporcionalidad de riesgo que habían estimado los obligó a, luego de realizado el estudio, cambiar la forma de análisis estadístico, y como no habían propuesto un tipo de análisis alternativo estadístico, tuvieron que salirse del protocolo, y eso un poco cambia todo porque hubiese cambiado probablemente el N necesario para demostrar los puntos. Estos datos solo aplican, los de este estudio, a pacientes en quienes se realiza TAVI y ya tienen indicación de anticoagulación oral, o sea que este estudio no pretendía demostrar si la anticoagulación es mejor que la anticoagulación con clopidogrel, sino que en aquellos pacientes que van a estar anticoagulados, si es mejor o no agregarles un antiplaquetario. La definición de sangrado periprocedimiento tipo VAR 4 deja fuera prácticamente todos los sangrados del sitio de punción, es decir, al utilizar esta definición que ya repasamos como definición de sangrado asociado al procedimiento, quedan fuera no solo todos los sangrados tipo punción, sino que, como vimos, el derrame pericárdico, el taponamiento pericárdico y los sangrados como por ejemplo el retroperitoneal, que no requieran inotrópicos, vasoactivos o más de 5 unidades de glóbulos rojos, también quedaban afuera, lo cual no es menor. La conclusión del grupo del estudio es que entre los pacientes con indicación de anticoagulación oral a largo plazo, que van a ser sometidos a TAVI, el tratamiento con anticoagulantes sin el agregado de clopidogrel se asoció a un menor riesgo de sangrado grave al mes y al año que en aquellos en quienes se agregó clopidogrel a la terapéutica. Esto es la conclusión del estudio, que era más bien previsible, digamos, agregarle antiagregantes a los anticoagulados parece predisponer más al sangrado que no hacerlo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Yo creo que, como dijiste vos, está claro que, digamos, no digo que no sirva, porque bueno, confirma lo que uno presumía. Obviamente, sacaron los sangrados iniciales, que son los más frecuentes y más complicados, no más complicados, los habituales. Pero yo creo que demuestra que cuanto más anticoagulación y antiagregación le agregás, más sangran. Lo que acá importa, que es el tema, bueno, que es independientemente de ellos, que ellos no lo buscaron, es costo-beneficio de cada conducta. Yo creo, o sea, bueno, tiene sentido anticoagulación en el fibrilado más clopi, por más que sangre más. Hasta ahora eso está en discusión todavía. Y solamente anticoagulación solo, ¿me alcanza? Y bueno, costo-beneficio pareciera que sí, pero eso es lo que este estudio no fue hecho estrictamente para ello, pero lo único que dice es lo obvio, que cuanto más lo antiagregás y lo anticoagulás, peor es el pronóstico y peor pareciera ser, obviamente, los anticoagulantes directos, cosa que es lógica también, porque son más potentes. No sé si alguien opina lo diferente. El estudio no es que no sirva, pero tiene grandes limitaciones. Creo que aporta un dato que era casi obvio, pero bueno, lo confirmó. Como diría Petrucci, Petrucci, lo último que digo, cuanto más graves están, más se muere. Le estoy jorobando, ¿no? Pero dicho de Petrucci.
Es cierto que este estudio en realidad presenta la primera mitad, o sea, Mm. presenta una de las dos cohortes del Popular, y probablemente la más interesante yo creo que va a ser la otra. Sí, yo creo que lo que importa es, sabemos que sangra más, pero costo-beneficio, ¿cuál conviene? Ese es el punto fundamental, yo creo. Y yo creo que va a haber que lograr un equilibrio en que si el tipo requiere anticoagulación, como siempre nos pasa, bueno, anticoagularlo probablemente, si excepto que demuestre que aumenta mucho la trombosis, que es probable que no, pero no estamos 100% seguros, sabemos seguro que sangra más. Entonces tenemos que correlacionar entre cuánto trombosa y cuánto anti, hacer el equilibrio, como siempre se hace en medicina. ¿Cuál de las opciones son mejores? Yo por el momento creo que si tengo FA y COSO, yo creo que, bueno, está la famosa opinión de expertos, que todos van con antiagregantes, pero yo creo que en principio la anticoagularía o usaría tiempos muy cortos y muy personalizados de anticoagulantes anti-K. Perdón, de anti-K usaría con Clopi, digamos, ¿no? Pero me refiero que, bueno, es un tema que yo creo que todavía falta la rama A, que es la más importante, la comparación. Diego, ¿vos lo leíste? ¿Alguien más? Hola, sí, perdón que llegué tarde, que me quedé colgado en la clase de repaso con los alumnos, pero sí lo leí al estudio, así que lo conozco. Y creo que es un estudio interesante porque complementa los resultados del Galileo, que compararon cabeza a cabeza Clopi y anticoagulación en el caso de no requerirse la anticoagulación previamente, y les fue peor a la anticoagulación. O sea, fue igual de efectiva, pero sangraron más. Y la pregunta es, ¿qué hacemos si igual tenemos que anticoagular por otra cosa? ¿El antiagregante hay que darlo igual o no hay que darlo igual? Es la única pregunta que quedaba en el tratamiento antitrombótico del TAVI, que hasta hace un año no teníamos ni idea y se hacía todo medio ojo, y ahora hay más evidencia. Por suerte la evidencia acompañó a lo que se hacía a ojo, así que estábamos haciendo las cosas bien. Y creo que esto va a hacer exactamente lo que dijo el doctor Domínguez, hacer tratamientos personalizados en base al riesgo de sangrado, y en pacientes con riesgo de sangrado alto, directamente no dar clopidogrel, que acá fue, digamos, uno de los tratamientos de estudio, y el riesgo de sangrado muy bajo, darlos durante un tiempo limitado, o sea, darle clopidogrel quizás 1 mes a 3 meses como mucho y suspenderlo rápidamente. Porque sabemos ahora que el clopidogrel es efectivo, pero en evitar la trombosis. También sabemos que el anticoagulante es más efectivo que el clopidogrel para evitar la trombosis de las válvulas, que es lo que nos dijo el Galileo 4D, pero que la anticoagulación aumenta el riesgo de sangrado. Y las dos juntas, más o menos lo único que estamos haciendo es aumentar el riesgo de sangrado. Así que creo que va a quedar bastante claro que la opción A, en los pacientes no anticoagulados, la opción va a ser antiagregar, y en los pacientes ya anticoagulados dejar solo el anticoagulante, y no necesariamente agregar clopidogrel, excepto en pacientes muy seleccionados con riesgo muy alto de trombosis y muy bajo de sangrado. Pero bueno. Sí, coincido. Yo creo que es muy útil en ese sentido, en confirmar cosas y en saber que hay que seguir personalizando cada caso. Al respecto de lo que dice Diego, bueno, ayer busqué un poco sobre el tema, digamos, obviamente esto se publicó con una editorial en el mismo New England que critica el trabajo. Obviamente lo primero que les critica es, como ya señalamos, la forma en la cual definían sangrado. Después después critican el hecho de que cuando calculan los outcomes por el objetivo secundario, que era la incidencia de stroke, esto que ya habíamos dicho, que elegían márgenes de no inferioridad muy amplios, y además que por problemas en la forma en la cual habían pensado el artículo, después tuvieron que alterar los cálculos estadísticos, y que eso le restaba capacidad de interpretación a los resultados. Y finalmente, obviamente, el autor propone que lo que están buscando es el ideal, que sería un régimen de anticoagulación que minimice el riesgo de muerte, ACV e infarto de miocardio, y que esto sea con la disminución lo más posible de los eventos isquémicos y de los hemorrágicos.
El año pasado se publicó este artículo también de opinión en el JACC, donde todavía se discutía si las válvulas aórticas biológicas, tanto las que se colocan por cirugía como los TAVI, deberían ser rutinariamente anticoagulados. Obviamente sin llegar a una conclusión porque es una editorial, pero está esta discusión de, bueno, tenemos los pacientes que están anticoagulados, por ejemplo, porque tienen FA, en ellos debemos agregar o no un antiagregante plaquetario, como comentaba Diego, y tenemos a los pacientes que no están anticoagulados. ¿Deberíamos anticoagularlos o deberíamos solo usar antiagregantes? Y si usamos antiagregantes, creo que está la discusión todavía de si debemos usar doble antiagregación o simple antiagregación, que es motivo de otra editorial, que un poco apunta a lo que comentaban Diego y el doctor Domínguez, que es, bueno, parece ser que en realidad lo mejor va a ser basarse en el paciente que uno tiene enfrente, en su riesgo de sangrado, y tratar de elegir la terapia que haya demostrado mayor efectividad con menor riesgo de sangrado en los que tengan riesgo de sangrado alto, y por ahí ser un poco más agresivos con la antiagregación en aquellos pacientes que tengan riesgo de sangrado bajo y que uno pueda presuponer que las grandes complicaciones van a venir de la trombosis. Estos son todos los estudios que se hicieron o que se están haciendo en torno a la anticoagulación o la antiagregación. A mí me llamó la atención, repasando brevemente estos estudios, sobre todo este primero, que es el ARTE, que si bien fue muy criticado porque tenía pocos pacientes, forma parte también de un metaanálisis que da un resultado muy similar al que les dio a ellos, que también es criticado el metaanálisis, que es que la aspirina sola sería igual de efectiva que la aspirina más clopi para la prevención de trombosis en los pacientes con TAVI y con menor riesgo de sangrado. Entonces muchas veces yo me pregunto, cuando hablamos de TAVI, ¿se necesitan clopi? Hay estudios que están probando ticagrelor, como el Tic-Tavi o el Tolemaios, y entonces uno se pregunta, ¿necesitan clopi? ¿Necesitan tica o con aspirina solo alcanza en los pacientes que no tienen indicación de anticoagulación para evitar la trombosis valvular? Para mí esas son algunas de las preguntas que todavía quedan pendientes, porque de hecho hay estudios de laboratorio que demostraban que el clopidogrel no sería efectivo contra una de las causas fisiopatológicas de trombosis de la válvula en los TAVI, que sería la hiperactivación plaquetaria, mientras que el ticagrelor sí sería efectivo en ese sentido. Entonces uno de los autores de estas editoriales se pregunta si el problema no es que estamos tratando una droga que de base es inadecuada, como el clopidogrel, y estamos aumentando riesgo de sangrado sin realmente afectar los riesgos de trombosis valvular. No sé si alguien tiene algún comentario al respecto. Yo creo que el tema de antiagregación y anticoagulación en TAVI todavía, si bien cada vez hay más evidencia, todavía depende mucho de la práctica clínica de cada institución, porque falta llenar varios baches. Perdón. Sí, como decían, el Galileo, que fue el que lo expuse yo, que lo cortaron temprano, que estaba el rivaroxaban comparado con aspirina versus el clopi con aspirina. La indicación actual ahora creo que está en pacientes que no necesiten anticoagulación, la doble antiagregación, ¿no? Y así como pones en esta imagen, que está muy buena, de todos los estudios que se han venido haciendo, está bueno el Atlantis, que ese creo que todavía no sale, ¿no? O está por salir, que ese está bueno. Se publicaba en abril, pero no sé por qué todavía no salió. Tal cual. Les debe estar costando un poco bueno, que comparan apixaban versus la doble antiagregación y el apixaban con los antivitamina K. Ese es esperado, creo que es que espera todo mundo para ver cómo les va.